bienvenidas a este sexto encuentro del ciclo académico que organizamos la Sociedad Argentina y nosotros. Y bueno, pues hoy le toca a Gemma de la Torre comunicar su tesis doctoral en Noche Oscura del Alma, Enfermedad Mental y Sentido, un análisis junguiano de la obra de San Juan de la Cruz. ¿Vale? Gemma es psicóloga, actualmente es profesora titular de Psicología de las Organizaciones en el grado de Psicología del Centro de Estudios Superiores Cardenal Cisneros, perteneciente a la Universidad Complutense de Madrid. Es socia consultora de TV Tercera Vía, Gabinete de Consultoría Organizacional. Ha sido docente de Psicología de las Facultades de Medicina y Fisioterapia de la Universidad de Alcalá. Está habilitada para el ejercicio de actividades sanitarias. Es miembro de la International Society of the Psychoanalytic Study of Organizations, miembro asociado de la SIGPAG, miembro de la División de Psicoterapia del Consejo General de Psicología, miembro de la sección clínica del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y miembro de la Sociedad Española de Historia y Filosofía de la Psiquiatría. Sin más, pues si quieres comentar tú, Luciana, alguna cosa, y si no, ya le damos la palabra a Gemma. Como siempre, dar muchas gracias y aprovechar el espacio para decirles que estamos muy contentos, como siempre, de esto, ¿no? De poder hacer este intercambio académico entre dos instituciones que están conectadas gracias a la virtualidad, como hablábamos recién con Gemma, digamos, la parte positiva, ¿no? De no tener que estar viajando y todo lo demás, y poder conocernos así, y bueno, y así generar mayores espacios de encuentro y estimular la investigación, que es una parte tan importante de esto, ¿no? Para poder continuar. Dicho esto, creo que, Gemma, es todo tuyo. Vale. Muchas En gracias. principio, una cosita más, Gemma hará su exposición y al final de la exposición pues abrimos un turno de preguntas y bueno, como ya suele ser habitual, pues vais levantando la mano y escribís en el chat que queréis intervenir y yo estaré atento y os voy dando la palabra. ¿De acuerdo? Vale, pues Gemma, cuando quieras ya tienes la palabra. Vale, muchas gracias. Bueno, pues lo primero de todo, darles las gracias por estar aquí, a las dos asociaciones por permitirme a finales de enero, y a la hora de plantearme qué era lo que presentarles, pues me surgía una duda profunda. ¿Cómo abordar esto? ¿Qué les cuento? ¿Todo el contenido de la tesis o el proceso de desarrollo de la tesis y metodológicamente cómo se ha desarrollado, cómo hemos abordado la investigación? En la defensa fue fácil porque como el tribunal se había leído el texto, pues no había mucho problema. Pero aquí la verdad es que me parecía casi un crimen darle una turra de 600 páginas de tesis. Entonces, creo que de las cosas más originales de la tesis es la metodología de investigación. Y por eso me he decidido a poner el punto de atención en esa metodología de investigación e ir incorporando partes de la experiencia del desarrollo de la tesis dentro de ese aspecto metodológico. Esa es la orientación que le he dado a la presentación. Otra de las cosas originales que tenía la tesis, que además veremos cuando veamos el capítulo, la parte final del aspecto metodológico de hermenéutica imaginal o de hermenéutica alquímica, es un capítulo final que se añadió a la tesis después de la elaboración de conclusiones y que se llama tal cual, adenda final, que es una de las cosas que curiosamente destacó el tribunal como de las más sorprendentes, que nunca lo habían apreciado en un tribunal, en una defensa de tesis, que nunca lo habían visto en el ámbito académico y que les había parecido como la guinda del pastel del viaje que se proponía en la tesis. Entonces, de las cosas que les voy a comentar, y por supuesto, si se quieren leer la tesis, estaré encantada de
dejársela, compartirla con ustedes para que se la lean. Cuando escuchaba estos meses atrás las defensas de tesis, pues sobre todo la de Javier y la de Miquel, creo que todos los que hemos presentado tesis doctoral en la Universidad Española hemos tenido el mismo problema o los mismos problemas. El primero, ¿dónde presentarlas? Miquel comentaba que la había presentado en 2 facultades de psicología y en la facultad en la que al final hizo la defensa de su proyecto. Yo la presenté en la facultad de psicología, en la de filosofía y letras y en la de medicina. ¿Adivinan qué facultad la aceptó? La de psicología no, ya les doy una pista. Es evidente que en España, cuando presentas un trabajo de investigación o una tesis y se trabaja esa tesis desde un ámbito metodológico diferente al habitual en el campo de estudio, ocurren 2 cosas normalmente. La primera es vamos a dejarlo en plan suave, una cierta reticencia a tomarse en serio el trabajo. Y además de utilizar una metodología que no es la habitual en el campo, encima la orientas desde un punto de vista que académicamente no es aceptado, y creo que no es aceptado normalmente por no conocido, pues doblemente problema. En psicología, por lo menos en la Universidad Complutense, solo hay un paradigma, el cognitivo-conductual, y solo hay una metodología de investigación, la experimental, con sus 2 variantes, la experimental puramente dicha o la asociativa, encuestas, trabajo de caso o similar. La hermenéutica ni les suena, yo creo que no saben ni lo que es. Y desde luego la psicología analítica, encuadrada para algún avanzado que sabe qué es, encuadrada dentro del terreno del psicoanálisis, es algo, en el mejor de los casos, pasado de moda, como un vestigio del pasado, y en el peor de los casos directamente nos llaman charlatanes. Ese es el panorama en la Facultad de Psicología. Obviamente, cuando uno se plantea presentar una tesis doctoral de esta naturaleza en la facultad, pues muy amablemente te dicen que muchas gracias, pero pues, que ya sí eso en otro momento. La segunda cosa que ocurre es que las tesis desarrolladas bajo este modelo son consideradas tesis de segunda. Y a mí me ha tocado vivir en primera persona una cosa curiosa. En el centro donde trabajo hay una larguísima tradición que hace que cuando un miembro del claustro presenta una tesis doctoral, pues la coordinación del centro escribe un correo electrónico a todo el mundo diciéndole, pues fulanito ha hecho una tesis doctoral, por fin la presenta, hace la defensa, va a ser tal día, en tal sitio, los que queráis ir, vais y tal. O sea, se le da una cierta publicidad. Después, cuando uno hace la defensa, sobre todo si ha tenido una buena nota, pues escribe otro correo electrónico felicitando al doctorando por los logros alcanzados y todos los compañeros te responden y te dan una palmadita a la espalda y luego te llama el director del centro y te da la enhorabuena. Pues tampoco ocurrió. Es sorprendente, pero no pasó nada de eso. Con lo cual, al final, el planteamiento que a uno le queda es que vamos hacia algo que se llama pensamiento único. Solo hay una forma básica y verdadera de afrontar la psicología, de enfrentarse a lo psíquico, y eso es lo que se enseña en la universidad. Y lo sorprendente es que cuando trabajas con alumnos y les enseñas otra parte de la película, en general tienen una muy buena aceptación de lo que les presentas, porque encuentran algo que es verdad, que es profundidad, que es algo que no es un protocolo estandarizado. Entonces, en ese sentido, ser profesora desde luego te da bastantes alegrías. Así es que en este estado de cosas ustedes se preguntarán, ¿y por qué narices te has metido en este berenjenal? Pues la respuesta es de lo más sencilla, porque no pude hacer otra cosa. Fui incapaz de hacer otra cosa. Y les voy a explicar por qué. Les decía que metodológicamente la tesis sigue una metodología hermenéutica.
Mi formación es teórico-experimental. Yo me formé en psicología teórico-experimental. De hermenéutica no entendía una palabra. Y además las pocas veces que me había metido con algún texto me costaba mucho porque uno tiene la cabeza como muy cuadriculadita. Tienes en tu metodología tradicional cuantitativa, tienes tu paso 1, tu paso 2, tu paso 3, los manuales lo explican claramente, hay 5 tipos de diseños experimentales, puedes hacer este tipo de análisis con los datos, está todo como muy definido. Y sin embargo en la hermenéutica los pasos no están definidos, no encuentras manuales que te digan claramente, oye, tienes que hacer esto y luego se hace esto y luego se hace esto y luego se hace lo demás allá, por lo menos yo no los encontraba. Y aquello era como, esto es muy laxo para mí, esto, ¿por dónde lo cojo? Y en ese momento, hablando de las coincidencias que comentábamos al principio, cayó en mis manos un libro de un profesor de metodología en la época del Pacifica Institute, que es uno de los centros, yo creo que junto con la Universidad de Essex, los que mayor producción en investigación académica tienen en el ámbito en general del psicoanálisis y particularmente de la psicología analítica. Robert Romanissin, que acaba de escribir un libro que se llamaba El investigador herido y que desarrollaba una variante de metodología hermenéutica, que les cuento aquí, que a mí me resonaba profundamente, profundamente. Para empezar, él plantea que en la investigación imaginal alquímica o hermenéutica imaginal o hermenéutica alquímica, uno no elige la investigación le elige a uno. Y si yo analizaba mi proceso hasta aquel momento, esto era una verdad como una copa de un pino. Les decía antes que mi proceso de tesis han sido 12 años. Yo empecé a elaborar la tesis pues porque en el centro estábamos acometiendo las reformas que a las que nos obligaba Bolonia, y eso implicaba que había que tener un número determinado de profesores doctores. Entonces, en el centro en el que trabajo siempre se ha primado el que los profesores fueran profesionales en ejercicio en su campo, porque podían aportar tanto la teoría sobre la asignatura que impartían como la práctica de esa asignatura. Y eso implicaba dos cosas. Uno, que la mayor parte no éramos doctores, porque nos habíamos dedicado a la vida profesional, y en segundo lugar, que la media de edad era altita. Entonces el centro nos sugirió a los que éramos más jóvenes pues la posibilidad de elaborar una tesis doctoral, y yo dije, pues sí, pues adelante, pues vamos a por ello. Para realizar la tesis doctoral te obligaban a hacer unos cursos de doctorado, unos máster. El primero que yo hice fue un máster en creatividad aplicada, conjunto entre la Universidad Complutense y la Autónoma. Y en ese máster conocí un profesor que era Agustín de la Herrán, que daba clase en ese máster y en otro, que era en calidad de la educación, en la Autónoma, y que estaba bastante abierto a trabajar con temas de corte analítico, que lo conocía y que estaba abierto. Entonces, bueno, pues me hice el máster en calidad de la educación e empecé a hacer una tesis doctoral sobre la docencia universitaria desde el punto de vista analítico. Creo que en los 4 años que estuve con él debí de escribir 10 páginas como mucho, tirando por lo alto. Además, el problema de elegir un director de tesis que tenga una personalidad muy parecida a la tuya es que yo entraba al despacho con una página de notas sobre los textos que me había leído y con ideas para desarrollar, y salía de allí con otras 25 ideas que además no tenían que ver con las 10 que yo había llevado. Entonces era imposible, no había manera de continuar aquello. En ese estado de cosas y tras 4 años de desesperación pura y dura, en casa me dijeron, vamos a ver, Gemma, es que te estás complicando muchísimo la vida. Haz una cosa, vamos a ver, pues menos complicada. ¿Qué es? ¿Docencia universitaria? Pues no sé, claves del éxito para el docente universitario. Algo sencillito, no complicado. Y lo intenté, créanme que lo intenté con exactamente el mismo éxito que en el intento anterior.
Y en ese estado de cosas enfermé. Y me pasé 9 meses inmóvil en la cama con una medicación fuerte intentando evitar la cirugía, porque además la cirugía no tenía, no me daba muy buenas perspectivas a futuro. Y fueron 9 meses de agonía, porque no era capaz de pensar, no era capaz de concentrarme, no era capaz de leer apenas y desde luego no podía salir de casa salvo para las inyecciones y con un dolor considerable. Y en esos 9 meses de agonía, lo único que emergían en mi cabeza eran imágenes de un poema que yo había leído de adolescente en el colegio. Noche oscura del alma de Juan de la Cruz. Una detrás de otra. Cuando terminó ese periodo de 9 meses de maceración, porque no se me ocurre llamarlo de otra manera, me llamó una amiga, la doctora Retamales, y me dijo, oye, ¿sabes que presentan en la Complutense, en la Facultad de Filosofía, una tesis junguiana? ¿Quieres ir a verla? Digo, pues sí. El doctor Ocasiones presentaba su tesis doctoral y allí que me fui a escuchar la defensa. Y en el proceso español uno hace su defensa, que suele ser 20 minutos, media hora, una cosa así. Y entonces el tribunal hace una serie de preguntas, dejan 10-15 minutos para que el doctorando busque sus respuestas y después vuelven a darle entrada, entra el público de nuevo, se responden las preguntas del tribunal y luego ya se reúnen para deliberar. Y en ese periodo de descanso que había entre la defensa y las preguntas, salimos y estuvimos hablando con el director de tesis de Ocasiones. Hablando, pues no sé muy bien por qué salió, de la experiencia que acaba de vivir, de cómo me sentía, de cómo había sido el proceso, de las imágenes que salían de Noche Oscura y que me estaba planteando la posibilidad de hacer una tesis sobre esas imágenes. Y ese me quedó mirando y me dijo, es una tesis preciosa, de ahí sale una tesis preciosa y si quieres te la dirijo. Y yo me quedé así y dije, sí, dice, te veo la semana que viene en mi despacho. El señor en cuestión era mi director de tesis, el doctor Luis Montiel, catedrático de Historia de la Medicina de la Facultad de Medicina de la Complutense. Así es que ya saben que de las 3 facultades en las que presenté el proyecto de tesis, al final lo he defendido en medicina. Y me ofreció el acceso a sus cursos de doctorado, porque el curso académico ya había empezado, sin problemas. Dice, si luego te los piden para la matrícula el año que viene, no te preocupes, yo te los firmo y ya está, y así no pierdes este año entero. Así es que puedo afirmar categóricamente que la investigación elige al investigador. En este caso, la premisa se cumplió perfectamente. Y además, es una respuesta a la historia personal del investigador, a la herida, a eso que uno necesita trabajar, a eso que se me había planteado en esos 9 meses de desesperación. Y además la investigación como vocación particularmente, se planteaba como un viaje de transformación. Es decir, lo que el investigador, la investigadora en este caso podía llegar a conocer, cambiaba a la propia investigadora. Es decir, existía una relación dialéctica entre la investigación, el objeto de investigación y el investigador. Con lo cual uno no puede más que definir este proceso como un proceso alquímico en el que uno conoce solo en la medida en que se deja conocer por la propia obra. Es un proceso en el que te desmembras para volverte a construir de una manera reconfigurada, de una manera nueva. Y además me planteaba que la propia obra de Juan de la Cruz de alguna manera estaba planteando lo mismo. Es decir, era como poder ver la realidad, como en las películas, yo recuerdo Las Horas, no sé si recuerdan ustedes, sobre el libro de Virginia Woolf, que son 3 momentos históricos diferentes, pero los 3 están desarrollando la misma historia.
Yo tenía esa misma sensación con respecto a la tesis. Eran 3 momentos históricos diferentes, el Juan de la Cruz del siglo XVI, el Jung del siglo XX y la Gema del siglo finales del XX, principios del XXI. Y ambos estaban desarrollando sus propios procesos individuales de transformación. Así es que la investigación lo que estaba planteando era que el investigador herido, el que necesitaba ese trabajo, esa forma de transformación, tenía que bajar al abismo. Ese era mi proceso. Y por tanto, me planteaba que la investigación a menudo comenzaba con ese despertar de la conciencia a la propia pérdida. Y además era muy curioso porque a nivel personal empecé la investigación con la pérdida de mi madre y la he cerrado con la pérdida de mi padre en ese espacio. Con lo cual también cumplía de alguna forma esa condición de duelo, de pérdida, de soltar algo para renacer a un algo diferente. Cuando Romanicin se plantea cuál es la hermenéutica imaginal, qué características debe de tener, plantea estas, creo recordar que eran 7, sí, características. La primera es que es creativa, es decir, creativa en el sentido de que tiene que permanecer abierta al diálogo que surge entre la obra y el investigador, permanentemente. De hecho, el título de la tesis es curioso porque se pone al principio. Cuando tú desarrollas el proceso de investigación, el proyecto, perdón, tienes que elegir un título de tesis. Y el título de tesis yo no lo he cambiado porque es una pesadilla administrativa cambiarlo. O sea, es para volverse loco. Entonces dijimos, va, dejamos el título como está y cuando acabemos ya vemos si merece la pena modificar ese título. De la intención original de la tesis al resultado final de la tesis, iba a decir que casi no tienen nada que ver. Y es cierto, en cierto sentido. Es decir, el principio original era tratar de analizar qué tenía Juan de la Cruz que contar sobre las búsquedas y los encuentros de sentido en la vida que proporcionan equilibrios al individuo para bordear las líneas de la enfermedad mental. Es decir, si yo encuentro sentido a la vida, probablemente tenga menos posibilidades de caer en la enfermedad mental. Al final he acabado abordando los equilibrios y los sentidos, pero a otro nivel completamente diferente, de otra manera completamente diferente. Con lo cual es creativa en ese sentido que estábamos comentando. Ha estado permanentemente abierta a lo que la propia obra iba demandando. Es decir, es escuchar un poco lo que tiene que decirse y dejar al yo un poco separado, un poco, porque al final es una tesis académica, del proceso. Abrir un espacio, como ahora les comentaré, para que lo inconsciente emerja y darle el peso y la carta de realidad que lo inconsciente tiene en la investigación. Por otro lado, tiene que ser dialógica. Hay que practicar la escucha activa. El problema es que la escucha activa no solamente la practicas con tu director de tesis o con las personas con las que hablas de tu proceso de investigación o de tu tema de investigación. Al final practicas la escucha activa con tus personajes interiores, con esos otros de los que les voy a hablar que emergen y que tienen algo que decir sobre la obra en sí. Tiene que ser imaginativa en el sentido de que tiene que dar primacía a lo invisible, a eso que no pertenece al ámbito del yo, pero que está y que ya se había estado manifestando desde el principio, por ejemplo, en la temática, en la lección y en el proceso que les he mencionado un poquito antes. Tenía que ser estética, es decir, tratar de escribir a partir de la experiencia en lugar de escribir sobre la experiencia. Es una tesis vivida,
porque he vivido lo que he vivido, he escrito lo que he escrito. Y no he podido escribirlo hasta que no ha sido vivido. Y además lo he tratado de escribir, de hecho me ha supuesto una auténtica pesadilla 2 veces. Lo he escrito en el lenguaje que me pedía lo que estaba escribiendo y después he tenido que acomodar ese lenguaje a la academia. Es decir, he tenido que quitar una parte algo más poética para dejar una parte más teórica. Pero al final he logrado incluir la poesía en otro sitio, de alguna otra manera. Es jerárquica en el sentido de que transmuta todo lo visible en símbolos. Y una de las grandes dificultades es no caer en la tentación de hacer una traducción de los símbolos. Es decir, un poema es un poema y por su propia naturaleza merece dejársele en ese terreno de una existencia no interpretada. Es como la necesidad de acunar lo que el poema dice sin necesidad de racionalizarlo. Y a esto me ha ayudado la posibilidad de ponerlo en diálogo con otra obra que tiene una naturaleza similar, que es el Libro Rojo. Es espiritual porque la investigación puede, y de hecho se ha convertido en parte de un proceso de individuación del mío, en continua construcción, y es recreativa, es decir, nunca está terminada. De hecho, otra piedra con la que me he peleado ha sido los tiempos. Cuando yo empecé hace 12 años, tú tenías el tiempo que quisieras para desarrollar tu tesis doctoral. En el último programa de investigación en el que he desarrollado la tesis, pues eso ya no es posible. Tienes 3 años para elaborar una tesis doctoral con posibilidad de 2 prórrogas máximo. Yo he agotado los 5. Los 3 ordinarios, las 2 prórrogas y los 15 días extras de COVID. Y si me hubieran dado un par de meses más, me habrían venido de lujo. Porque no estoy nada conforme con las conclusiones. Creo que me gustan 2 de las que he sacado. Y ahora que la he estado releyendo y demás, le daría otra vuelta. Y le daré otra vuelta. Porque creo que se merece otro nivel de conclusiones distinto. Pero bueno. Con lo cual, al final, esta investigación se convierte en algo así, en algo muy parecido a lo que es una meditación, una meditatio alquímica, ¿no? En la cual el practicante entabla un diálogo interior con alguien o algo o alguienes invisibles. Invisibles al ojo, pero que no tienen, que no son irreales. Y créanme que ha sido difícil encajar eso en la academia. Fases. Romanicin tiene el detalle de plantearnos algo parecido a unas fases. Digo parecido porque a nivel didáctico están muy separadas, pero en la práctica están muy mezcladas. Pero por lo menos tenías unas ciertas directrices de qué cosas tenías que tener en consideración. Y aquí he de reconocer que tengo que darle las gracias enormemente a mi analista por haber apoyado determinadas situaciones que les voy a ir contando, que de otra manera me hubieran supuesto todavía más lucha de la que al final ha ocurrido. Todo este proceso empieza con un dejarse llevar, o tiene que empezar por un dejarse llevar y soltar el objeto de investigación, que es justo lo contrario a lo que te dicen cuando empiezas una tesis doctoral. No, tú tienes que tener un objetivo general, unos objetivos específicos, has desarrollado tu metodología, te has hecho una búsqueda bibliográfica exhaustiva de todo lo que... Esa es una parte, pero cuando esa parte está, tienes que soltarla, porque si no se convierte en algo rígido. Entonces, en ese dejarse llevar
al final la investigadora lo que tiene que hacer es renunciar a todos los esquemas que tiene, a todas sus preconcepciones, para empezar a conectar con los hilos más sutiles que te conectan con la obra y darles la carta de realidad y de crédito que se merecen, que no es, para mí no ha sido fácil. Les vuelvo a repetir que mi formación proviene de otro ámbito completamente distinto. Entonces esto ha sido un acto de fe en toda regla. Voy a irles contando un poquito cada fase un poquito más detalladamente. La primera era crear un espacio ritual del sueño. Empecé la tesis con un sueño arquetípico y he terminado la tesis con un sueño arquetípico. Y lo tengo cristalino. Eso, el crear un espacio en el que lo onírico tiene algo que decirte, el ser consciente de que eso que surge en determinados ámbitos internos tiene que ver con tu trabajo de investigación y que la obra en sí te está diciendo, te está hablando hacia dónde quiere moverse, qué es lo que necesitas salir, dónde te estás quedando corto, en dónde tienes que profundizar, cuándo estás errando tu tiro, cuándo estás perdiendo la sintonía con el trabajo. Eso ocurre en los sueños. En mi caso ha ocurrido en los sueños. Y además en estos momentos oníricos, que no solamente son los del sueño, también son esos pasajes que yo creo que a todos los que leemos nos pasa con cierta frecuencia, esos momentos en los que tú estás leyendo y cuando de repente vuelves otra vez a la realidad, llevas leyendo 25 minutos el mismo párrafo. Y lo peor es que no sabes de qué está hablando el 25 párrafo en el que te has quedado parado. Eso está apuntando algo sobre el texto que no has leído y sobre a dónde ha ido tu mente en el espacio en el que te ha estado ocurriendo eso. Además, eso son momentos de descanso de alguna forma de la investigación, para que otras cosas a otros niveles vayan emergiendo, concretamente en el sentido inconsciente. Y además permite mover el terreno de la investigación a la profundidad, bajarlo de la mente a la profundidad. Y que después emerja de la profundidad de nuevo a la superficie. Y lo manejes incorporándolo, dándolo cuerpo, colocándolo en el papel. Así es que también en cierta medida los sueños liberan al investigador de la carga de la investigación, que es pesada, y te liberan del peso de ser el autor de la investigación, porque eres el autor de la investigación solo a medias. Hay otros extraños que están participando en esa investigación. Y los sueños son la forma en la que el alma de la investigación convierte las concepciones del yo que han entrado en funcionamiento en fantasías. Y esas fantasías son lo que hace de puente entre el yo y lo inconsciente. Eso es lo que une dos ámbitos de realidad completamente distintos. También es curioso porque las ensoñaciones acontecen en otros momentos de la tesis. Ocurren o bien cuando uno está a punto de verse absolutamente desbordado por el proceso de investigación, es decir, hay tanto contenido, tanto volumen que dices, ya, es que no sé por dónde tirar por aquí, y entonces de repente ocurren este tipo de sueños que te están diciendo, ostras, para, esto no, por aquí corta. Y en mi caso he de reconocer que los ha habido muy sutiles, pero ha habido algunos que han sido muy preclaros. Creo que no había soñado tanto en mi vida con construcciones de casas como durante la tesis. He hecho desde el solado de suelos, alicatado de paredes, construcción de la carpintería interior, y todo ha tenido su momento dentro de la investigación. Y también ocurre cuando uno está estancado. Y cuando uno está, cuando está a punto de desbordarte el sueño, lo que hace es calmar la investigación, y cuando estás estancado,
lo onírico lo que hace es alterarla, moverla lo suficiente como para ponerla de nuevo en movimiento. Esto no significa, todo esto que les estoy contando no significa en absoluto que la reflexión, el análisis, la lectura, la investigación académica esté suplantada por esto que estamos diciendo, sino que se le añade una pata que equilibra el proceso de investigación. Una pata que normalmente no tenemos en consideración. Normalmente cuando uno aborda la investigación, lo primero que te dicen es que tienes que quitar la subjetividad en medio. Uno tiene que separarse, convertirse en un ente objetivo que no tiene participación en el proceso investigativo. En mi caso esto no ha sido así, no ha podido ser así. La segunda fase es establecer diálogos transferenciales. Es interactuar con la investigación de una forma muchísimo más directa y muchísimo más sistemática. Y lo primero es preparar un poco el escenario. Uno primero tiene que crear un estado de ánimo personal que sobre todo al principio es difícil. Porque uno está, yo por lo menos estaba en la posición del trabajo duro. Me refiero, te levantas a las 6 de la mañana, te recoges la casa, te haces el desayuno, te sientas a las 8, estás delante del ordenador hasta las 2 de la tarde, a las 2 de la tarde paras, haces un poco de comida, comes, descansas un ratito, te pones a las 5:30 y hasta las 9. Y si no se te ocurre nada, pues al día siguiente vuelves al mismo sitio a hacer las mismas cosas. Y si no se te ocurre nada, al día siguiente exactamente lo mismo. Y con esta tesis he descubierto que esta dinámica de trabajo obligado no funciona. A mí no me ha funcionado. Solamente cuando he aceptado la dinámica de funcionamiento particular del tema, y ha sido, y lo he vivido como una rendición mía personal al tema, la cosa ha empezado a funcionar. Y ha funcionado como ha funcionado. Hay textos y trabajos que son diurnos y que los podía realizar por la mañana, y hay textos y trabajos que eran nocturnos y solo los podía hacer por la noche. Y por la noche les digo estar durmiendo en la cama a las 2:30, despertarte con un sueño. Ese sueño era preclaro para abordar una temática. Recuerdo el primero que pensé, genial, esto es clarísimo, mañana por la mañana lo redacto. A la mañana siguiente me levanté, me puse delante del ordenador a redactarlo, no me acordaba de nada. Cuando a la siguiente noche volví a soñar lo mismo, me levanté, eran las 2:30 de la mañana, me levanté, me senté delante del ordenador y me puse a escribir hasta las 6. Y esa ha sido la dinámica de tesis. Con lo cual es un estado de ánimo de apertura, de permitir que esas cosas ocurran, permitir que su naturaleza se manifieste cuando se tenga que manifestar y adaptarte más a la obra que intentar adaptar la obra a ti. Tiene vida propia. También los sueños pueden desafiar y suelen desafiar los complejos personales que apuntalan y que profundizan la relación inconsciente del investigador con la investigación, y además amplían el alcance inconsciente de la obra. Yo creo que en una tesis doctoral en cierta medida es como un iceberg. Uno ve una parte, pero luego tiene una parte sumergida que es mucho más profunda y tiene mucha más envergadura y mucho más calado que la parte que se ve por arriba. Y además comparte la posibilidad de diferenciar lo que la investigación quiere para sí misma de lo que el investigador quiere que sea la investigación. O de lo que el investigador busca en la investigación. Entonces, este campo de transferencia es un lugar intermedio en donde la imaginación como forma de aproximación y como forma de conocimiento juega con las posibilidades de la obra. Y para eso uno tiene que entender que la imaginación es una forma legítima de conocimiento. Tiene que entenderlo y tiene que aceptarlo.
y no es fácil, a mí no me ha resultado fácil. Normalmente uno cree aquello que puede medir, que puede calcular, que puede observar, y eso es lo que define como objetivo. Y los sentimientos, las imágenes, las fantasías, las intuiciones se consideran subjetivas y por tanto no válidas. Entonces, aprender que eso era no solamente válido, sino que estaba en el núcleo del proceso de investigación, era una píldora complicada de trabajar. Más cosas. La actitud de capacidad negativa. Fundamental es la capacidad para sostener lo insostenible, de permanecer en la incertidumbre, en los misterios, en lo no evidente, en las dudas, la capacidad de no intentar razonar absolutamente todo, de no buscar hechos y relaciones causales en todo. Eso ha sido también complicado, pero en realidad en la capacidad de sostener esta tensión realmente es en donde surge lo nuevo. Solo en la capacidad de sostener la ansiedad, la angustia, en la capacidad de atender a la experiencia tal y como se iba experimentando, sin juzgar la verdad o la validez o incluso los significados. Simplemente yo me acordaba de una persona a la que le tengo mucho cariño, de Paz Jauregui, que me decía, tienes que acunarlo, y me hacía el gesto. Y lo tienes que acunar, no interpretarlo, no llevarlo a ese nivel. Preguntar primero qué significa el sueño antes de haber entendido la presencia, al final es negarle al sueño su propia cualidad de misterio y de ambigüedad y la riqueza que ese misterio y esa ambigüedad tienen y aportan al trabajo de investigación. Así es que, de alguna manera, esta actitud de capacidad negativa es una especie como de antídoto a la impaciencia. La tesis es un ejercicio de paciencia infinito, en el que permitimos que el significado se vaya desplegando a partir de la presencia y de la atención que se le presta a su ritmo. Y no se impone, ese sentido no se impone, sino que surge, y surge habitualmente como sorpresa, cuando menos te lo esperas. La tercera es los gestos de hospitalidad. Ya les he hablado de los otros. De esos personajes, yo esta tesis la he trabajado fundamentalmente con animales. Porque venían a mí, o sea, no he hecho ningún esfuerzo consciente con ellos, pero empecé la tesis con una ballena blanca, la he terminado con una serpiente blanca y entre medios he trabajado con un lobo, con un ciervo. Y, ay Dios, se me acaba de olvidar el otro, me va a matar. Ciervo, el lobo, la pantera. Y además, hay una voz crítica, que es uno de los elementos con los que uno tiene que trabajar habitualmente, que te dice, primero, estás como una cabra, y luego, estos son diálogos internos de ti contigo misma. Para evitar ese aspecto crítico mío, lo que hice fue literalmente, la serpiente no me la regaló una amiga, una escultura de una serpiente en cobre preciosa, pero el resto me compré los muñequitos, estas figuritas de animales que venden en las tiendas que son súper realistas. Entonces, cuando uno de esos animales emergía en el proceso de investigación, yo lo llevaba siempre en el bolsillo e iba hablando con él. De hecho, cuando estaba en casa sola, porque si lo hubiera hecho en otro ámbito probablemente estaría internada en Cienpozuelos, iba estableciendo diálogos en voz alta con el propio animal y escuchando las respuestas que el propio animal me iba dando. Y escuchar eso
con un estilo hospitalario, es decir, dando la bienvenida a esos otros que estaban emergiendo en el trabajo y que me estaban contando cosas sobre la obra, sin hacer juicios y sin hacer evaluaciones críticas. Y entonces ellos acababan contando quiénes eran, de dónde venían y qué necesitaban. Era una especie, luego cuando leí el libro rojo decía, pues esto debe ser como lo de los diálogos con los muertos de Jung en los 7 sermones agnotos o algo parecido, salvando las distancias. Después había que jugar con el salvar la incredulidad. Es una suspensión voluntaria de la incredulidad que tiene su aquel. En dos sentidos. Primero, estando dispuesto a ser más testigo que crítico. Un testigo de lo que ocurre más que un crítico de lo que está ocurriendo. Eso te otorga la cualidad de estar abierto a ser abordado. Y por otro lado, la voluntad de suspender esta incredulidad es la voluntad consciente de suspender las categorías y los prejuicios de la conciencia del yo. Es un ejercicio consciente, porque eso trabaja en contra del proceso. Entonces al final ha sido en algunos momentos, sobre todo al principio, intentar pillarte cuando estabas entrando en esa dinámica de incredulidad, porque llega momentos en el que se hace muy sutil. Y entonces te dejas abordar por esos otros que llevan aquello que está inacabado en el tema objeto de tu investigación. Es decir, lo que la profundidad necesita que sea dicho. Y que además cuando yo trabajaba con Juan y con Jung, y además a Juan le quité el san, por cierto, porque me interesaba el hombre, no el santo, y eso ha sido complejo, a Juan de la Cruz le pasaba lo mismo. Hay un momento en el que Jung dice que hay obras, particularmente obras poéticas, que se imponen a su autor, que emergen de lo inconsciente colectivo. Cuando analizabas el proceso de producción de la obra poética de Juan de la Cruz, esta afirmación, sobre todo en Noche Oscura, se hace muy evidente, porque Noche Oscura es, creo, de los grandes poemas de Juan de la Cruz, creo que es el único que no tiene redacción B, tiene una única redacción. Y además de tener una única redacción, es un poema que surge después de una experiencia de cárcel. Está 9 meses encerrado en el convento del Carmen en Toledo, ya desaparecido, que era una fortificación prácticamente, colgada al borde del río Tajo, y él estaba metido en una celda de 3 metros por 2, no llegaba a 2 metros de alto, unos 60 y tantos de alto, unos 70 y tantos de alto, que habían sido las letrinas del convento, sin luz natural, prácticamente mal alimentado con agua y pan, salvo los viernes, que creo que recordar que le daban algo de pescado. No veía a nadie, no hablaba con nadie, no tenía objetos de escritura ni de lectura. Y en ese ámbito, en ese espacio físico, se encuentra 9 meses. Y a los 9 meses escapa. Y cuando escapa, escapa al convento de las Carmelitas de Toledo, y lo que hace es dictar, creo recordar que es llama, no estoy segura, de tacada. Lo tenía en la cabeza y se lo dicta a las monjas allí. Y en el siguiente año redacta toda la obra poética. Juan de la Cruz no había escrito nada antes de la experiencia de cárcel de Toledo, salvo en ese momento. Y Noche Oscura, les digo, no tiene modificaciones, no tiene redacción B. De hecho, no se conservan manuscritos, solamente se conservan copias con notas manuscritas de él en los márgenes de algún error o de alguna modificación que quiera imponer. Y la mayor parte de los autores están absolutamente, de los filólogos que lo han estudiado, están bastante de acuerdo en la idea de que es un texto que surge prácticamente elaborado después de la experiencia de cárcel, sin un trabajo muy consciente después de encaje en métricas y demás. Entonces, luego también apoya esta idea el hecho de que las dos obras narrativas
que escribe para apoyar, porque las monjas le escriben y le dicen, mira, Juan, te ha quedado muy bonito el poema, no entendemos nada. ¿Te puedes explayar explicando un poquito qué quieres decir con esto? Y el hombre lo intenta 2 veces en un texto que se llama Noche Oscura y en otro texto que se llama Subida al Monte Carmelo, que no acaba ninguno de los dos. Se queda, creo recordar, que las 2 primeras estrofas. Con lo cual, imagínese la potencia simbólica que tiene aquello que ha escrito, que ni siquiera el propio autor es capaz de condensar de manera racional. Entonces, bueno, a Juan le pasa esto de que su propia emergencia inconsciente necesita ser dicha de una determinada manera sin mucho control consciente por parte de Juan de la Cruz, y a Jung en el Libro Rojo le pasa exactamente lo mismo, por lo menos en los diarios negros, que es una pena que hayan publicado justo después de que yo haya terminado la tesis, porque habría vendido mi alma al diablo por tenerlos antes. Habría sido estupendo. En una segunda fase, lo que hay que hacer es invitar a esos personajes que ya han ido apareciendo, y sobreponerse, es un poco lo que les contaba antes de los animales, es sobreponerse a la sensación de que realizar esa práctica es un monólogo interior. Si uno habla en voz alta con ellos, eso se convierte en algo real. Y para mí lo ha sido. Otra cosa que me ha servido han sido los dibujos. Y en esto, Mercedes, te tengo que agradecer personalmente tus consejos sobre la tinta. No sabes lo que la he usado y lo bien que me ha venido para dar carta de salida, sobre todo a emociones que de otra manera no era capaz de manejar ni de condensar. Y uno invita fundamentalmente en 4 niveles. Invita a un nivel personal, invita a un nivel cultural histórico, invita a un nivel colectivo arquetípico e invita, entre comillas, a un nivel ecocosmológico. Yo reconozco que no tuve valor para meter el nivel ecocosmológico en la tesis. Me pareció demasiado fuerte para meterlo en el ámbito académico, ya estaba tensando la cuerda bastante. Entonces aproveché para meter los niveles anteriores y aquí entendí que esta invitación y estos personajes, entre otras cosas, lo que hacían era ayudarme a diferenciar lo que aportaba la obra de la obra misma, que era un elemento importante. Al final, al investigador o a la investigadora en este caso se le pedía que permaneciera con la obra al mismo tiempo que ésta estaba desafiando continuamente mis relaciones con ella. Me estaba llevando cada vez a límites que estaban más alejados de mi zona de confort y a niveles de profundidad que cada vez estaban más alejados de mi zona de confort. Y de alguna manera me estaba obligando a afrontar determinados complejos personales. Con lo cual, al final, este enfoque lo que hace es respetar profundamente la autonomía de la obra. Hay algo que tiene que ser dicho. Hay algo sobre este tema que tiene que ser contado. Y va a buscar el canal que necesite, que le dé cancha, que le abra, que le invite para contarlo. También es cierto que cuando he hecho invitaciones a nivel personal, a veces han respondido a nivel arquetípico. Esas cosas pasan. Yo le preguntaba a mi madre y aparecía la ancianita sabia. Pues no la voy a decir, oye, mira, márchate, que es que acabo de llamar a mi madre. Con lo cual, bueno, ahí también hemos tenido que hacer un ejercicio de cintura interesante. Y después llegamos al tercer e incomodísimo paso, esperar. Yo recuerdo un momento, justo cuando abordaba los 2 últimos capítulos de la tesis, que me bloqueé del todo, o sea, era incapaz de escribir una línea. Y un día, trabajando con mi analista, me dijo,
¿Y a ti qué te pide el cuerpo, Gemma? Dijo, ¿a mí qué me pide el cuerpo? Trabajar con la madera. Yo cuando me estreso, me voy a mi casa del pueblo, me saco un mueble y me dedico a restaurarlo. Me pego 8.000 horas de lija, luego empiezo a pensar cómo lo pinto, cómo no lo pinto, qué le cambio, qué no le pongo, y con eso me voy centrando. Y ella me dijo, pues vete, cógete un mueble que tenga mucha lija que hacer y ponte delante. Y yo le dije, vamos a ver, que me quedan, yo no sé cuánto tiempo queda, pero fue el último verano. Pues me quedan 3 o 4 meses para acabar la tesis, me quedan 2 capítulos por escribir. No me digas que me ponga a lijar muebles. Vamos a ver, Gemma, si esto ya tienes experiencia para saber que va a hacer lo que quiera, independientemente de lo que tú quieras hacer con ello, que no has aprendido todavía la historia, va a su ritmo y va a salir cuando tenga que salir, ni un segundo antes. ¿Qué te pide el cuerpo? Lijar, lija. Y me fui, antes de tener la casa mía del pueblo. Gracias a Dios tenía a mi suegra que me dejó las llaves de su casa y se lo agradeceré infinito. Me cogí una mesa que tenía horas de lija para aburrir y allí que me puse a lijar. Y venga a lijar, y venga a lijar, y pasaban los días y yo decía, verás, 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 verás. Y llegó un momento en que me volví a rendir, literalmente. Que si es que no puedo hacer otra cosa, si me siento y no escribo, ¿para qué me voy a estar torturando? Bueno, pues ya saldrá lo que tenga que salir, y si no sale, hasta aquí hemos llegado, yo he hecho lo que he podido. Y en el momento en el que me rendí, empecé otra vez a soñar. Y en el momento que empecé a soñar, empecé a escribir. Y los 2 últimos capítulos salieron prácticamente en un mes escaso. Es un ejercicio de paciencia, de espera, siendo consciente de que las críticas internas que surgen tienen una razón de ser, poniendo conciencia a esas críticas, analizando hacia dónde apuntan, pero intentando no contraatacar de manera defensiva. Bueno, es lo que hay, es lo que necesito, me siento como me siento, tengo angustia, pues tengo angustia, a sostenerlo. Me pregunté muchas veces, aprendí a preguntarme muchas veces quién estaba haciendo esas críticas, quién se estaba torpedeando, y a veces las respuestas fueron sorprendentes. También es cierto que hay veces que uno espera pensamientos que emerjan, pensamientos conscientes como más elaborados, más concretos, más claritos. De esos han surgido pocos. Para mí, lo que ha surgido o las formas en las que se han manifestado esos surgimientos han sido estados de ánimo particulares, sensaciones corporales, algunas imágenes en un sueño. En fin, ese tipo de cosas. Y entonces, pues lo único que queda es darle la bienvenida, entrar en ello en vez de evitarlo, que ha sido otro de los grandes aprendizajes, que hay ansiedad, pues a meterse en la ansiedad a tope, ya ver a dónde te lleva la ansiedad. Entrar en ello tanto como fuera posible y rendirse, en lo que les decía al principio, entregándome al estado de ánimo que fuera, al sentimiento que fuera, y esa entrega es lo que al final ha permitido que emergiera un gesto, un sentimiento, una orientación, una imagen, lo que fuera, que permitiera avanzar la tesis. Gemma, un Sí. momentito. Calcúlate más o menos como 20 minutos más o algo así como máximo, ¿vale? Vale. Vale. Más cosas. El cuarto paso era involucrar a los otros en el trabajo. Ya hemos hablado de que uno establece una cierta relación con esos otros de la obra, y en este primer momento, porque este tipo de relación se parece bastante a la imaginación activa, por no decir que es imaginación activa, hay una primera fase, un primer momento de recepción,
en el que uno intenta contrarrestar la tendencia al autoengaño y ayuda a evitar que los contenidos se deslicen de nuevo al inconsciente. Cuando tú te haces presente y haces presente eso, lo concretas, evitas que desaparezca. Voy quitando cosas. En esta fase vuelves a entrar otra vez con esa actitud que hablábamos antes de practicar la suspensión voluntaria de la incredulidad, que es importante. Vuelves a estar en el punto de ser más testigo que crítico, es decir, estás presente sin juzgar ni evaluar. Y entonces los otros con los que el investigador está encontrándose en esos diálogos imaginarios son los que proporcionan y constituyen la profundización del trabajo. Y también nos permiten una posibilidad de diálogo para que el trabajo pueda ser abordado, desafiado, ampliado, profundizado, cambiado en un momento determinado. El segundo momento ya es un momento crítico. Y el primer momento además es curioso porque si nos damos cuenta a nivel consciente en la sociedad en la que nos movemos, la apertura al otro, a lo que el otro tiene que decir en términos generales cada vez es menor. Yo a veces cuando escucho a la gente en conversaciones o debates en la universidad o incluso en los programas de televisión, hay una cerrazón a escuchar la posición del otro tremenda y una limitación de la apertura a la verdad que el otro está viendo absoluta. Y sin embargo la investigación lo que habla es justo de lo contrario. El segundo momento ya es el crítico, pero no es una crítica de lo que se ha visto en el primer momento. Lo que se hace es adoptar una postura crítica hacia el contenido de lo que ha emergido. ¿Qué es lo que está diciendo de la obra? ¿Cómo se relacionan esas producciones, esos dibujos, esas pinturas, esos diálogos que se han tenido, en mi caso con los animales, con la obra? ¿Qué aportan? ¿Qué dicen? ¿Cómo los encajo? Ese es un trabajo de reflexión. Es donde empieza a entrar la reflexión de una manera más potente. Y además, yo suelo trabajar a dos momentos diferentes. Desde que emergen las figuras, los otros, los diálogos, los sueños, hasta que trabajo reflexivamente con ellos, dejo un espacio de tiempo, mínimo de 2 o 3 días, porque necesito que estén flotando en mi interior de alguna manera, antes de meter algo de mente consciente. Porque si no tengo una tendencia tremenda a irme a la interpretación. Entonces, la idea era llevar la imagen, el sueño, la emoción o lo que fuera caminando a mi lado. De hecho, la imagen que me viene siempre a la cabeza es como tenerlo como un fondo de pantalla. Está como aquí detrás y ahí está, lo dejo sin darle muchas vueltas y me acompaña. Y a los 2 o 3 días ya me siento de una manera más elaborada a trabajar con ello. Esto lo que permite es que esos trabajos, esas imágenes, se relacionen con el contenido de la investigación de una manera más directa, sin una intervención por parte del yo demasiado directa. Y después, es un ciclo que va elaborándose de manera repetida. Es decir, no es un momento solo en el que esto ocurre. Ocurre un ciclo, supone el inicio del siguiente, y el inicio del siguiente, y el inicio del siguiente. Luego, la formulación creativa implica que al principio el sujeto tiende a centrarse a veces, cuando uno analiza, en el aspecto más estético de las cosas, en la parte más, sí, más artística, más estética, no se me ocurre otra mejor forma de definirlo. Y el peligro de esa tendencia estética es la sobrevaloración del valor formal o artístico de la producción que está uno analizando, particularmente se está analizando una obra de arte. Entonces, al final, la libido
se desvía del objetivo de la función trascendente, de ese sostenimiento de opuestos y de esa creación de algo nuevo, hacia problemas puramente estéticos de la producción artística. Y eso es un problema. ¿Qué ocurre con la segunda vía, que sería el segundo momento, esta mirada crítica? La comprensión, uno se centra en el significado de aquello que está aconteciendo. Pero claro, si te centras demasiado en el significado de lo que estás aconteciendo, el peligro es sobrevalorar el contenido, de modo que se pierde el carácter simbólico de aquello que está emergiendo. Entonces, al final se trata de intentar manejar las dos patas con un cierto grado de equilibrio. Es decir, no dispararnos ni para un lado ni para el otro. Lo suyo sería que hubiera una cierta alternancia entre creación y comprensión, que fuera la cosa alternándose de manera consecutiva. Y una cosa importante, porque llevamos ya un buen tiempo hablando de esto, es que estas producciones con las que te vas manejando, estas materializaciones que tú has ido realizando, no son los datos de la investigación. Ojo, la investigación sigue siendo la que es. Esto aporta, son caminos que te conectan con los aspectos más desconocidos de las obras. Son como portales hacia posibilidades que de otra manera no te hubieras podido imaginar sobre el trabajo. Pero no son los datos del trabajo de investigación exactamente. Y el último paso es la ampliación académica. Aquí ya nos metemos en el trabajo con datos de una manera más formal. Es decir, lo que hemos hecho es tener una actitud para incorporar una parte que normalmente no se tiene en cuenta en la investigación, es una apertura a la experiencia de lo inconsciente. La pregunta que surge es, ¿cómo incluyes esto en el trabajo de tesis? ¿Qué metes de todo este material en la tesis y cómo lo metes? Yo obviamente en el trabajo redactado no he metido a mis animales. He metido los sueños, que es algo con lo que la gente todavía puede tener una cierta relación sin que se le pongan los pelos como escarpias, pero a de mis animales no he hablado. Y lo que hice fue añadir esa adenda en la que cambié el tono de la tesis. Toda la tesis está escrita en primera persona del plural, que es como normalmente se despersonaliza un poco la escritura del trabajo. Y en la adenda final lo que hice fue escribir en primera persona del singular y explicarlo. Lo que les voy a contar ahora no se puede escribir separado de la identidad del autor, porque lo que les estoy contando es cómo ha transformado todo este trabajo a la autora a lo largo del proceso de investigación. Ese es el contenido de la adenda final. El límite, pues conocer un poco dónde estás, conocer el ámbito académico e intentar encontrar formas que no sean excesivamente exageradas, ni excesivamente complejas, ni excesivamente extrañas para la mente investigadora de nuestro país, que es una cosa harto complicada. El trabajo puramente con los datos ha sido un trabajo hermenéutico. Y aquí, como les decía al principio, mi desconocimiento profundo de la hermenéutica al comienzo de la tesis me hacía pensar que la hermenéutica era solamente la parte amarilla, la hermenéutica romántica. Es decir, el texto se puede interpretar como te dé la gana y no hay problemas. Toda significación es válida, que a mí me parecía un relativismo caótico tremendo. Por otro lado está el otro extremo de la hermenéutica positivista, el modelo univocista en el que el texto posee un significado que es el que el autor le da y a través del trabajo de investigación en hermenéutico uno puede llegar a encontrar ese significado.
Exactamente. Que a mí, en el caso de Juan de la Cruz y de Jung, me parecía imposible. Para empezar, porque es imposible, por muchísima contextualización histórica que tú hagas, meterte en la mente de alguien que vivió en el siglo XVI en Castilla. Y menos de un señor que además era huérfano y que vivió unas experiencias que yo no he vivido ni de lejos. Entonces, yo tenía claro que la parte positivista no era viable. Tampoco me parecía muy bien que la romántica fuera tan laxa. Y encontré a un investigador mexicano, a Mauricio Bechot, que desarrolla un modelo analógico en el sentido de analogía, en el que lo que trata es de buscar una interpretación equilibrada, asumiendo que es imposible conocer completamente el significado de un texto. Y entonces me permitía estar en este punto. Al final, los textos dialogaban entre sí y ambos dialogaban conmigo. Y esa era la parte más interesante, es la parte de la investigación en la que yo me he centrado. Obviamente, cada autor emite, codifica, da intención, emite un mensaje específico, pero ese mensaje no es accesible para mí. Yo no puedo entrar en la mentalidad de Jung, ni puedo entrar en su entorno social, ni puedo entrar en su cultura, ni de lejos, ya me gustaría. Ni puedo entrar en la mentalidad de Juan de la Cruz, en su entorno social, en su educación o en su cultura. Sí puedo hacer una aproximación, pero tengo que asumir que es eso, una aproximación. Y que al final la lectura es tremendamente subjetiva. Es mi lectura. Las operaciones hermenéuticas, vamos mal de tiempo. Estoy por saltármelas. No sé si les interesa mucho o me las puedo pasar. Básicamente la idea es que uno se tiene que distanciar del texto de alguna manera, porque el texto tiene una triple autonomía. Desde el momento en que es leído ya no le pertenece al autor. Desde el momento en que es leído desde diferentes culturas ya no pertenece a la cultura del autor ni a la intención del autor. Con lo cual, ese distanciamiento de la obra y de la intencionalidad de la obra, lo único que puede producir en principio son malas interpretaciones. Entonces, partiendo de esa idea, lo que hacemos es acercarnos. Como soy yo el que se expone al texto, yo me aproximo a él con mi propia subjetividad. Y es un momento subjetivo, tratando de alcanzar un cierto grado de conciencia de mi condicionamiento subjetivo, psicológico y social. Y por eso hay un cierto proceso de descontextualización en el distanciamiento y otro de contextualización en el acercamiento. Es un movimiento de ida y vuelta, de vaivén. Después está la operación de aproximar la comprensión y la explicación en la captación del sentido del texto, es decir, algunos se han distanciado demasiado de la explicación, pero se pueden comprender múltiples sentidos en el texto. Obviamente, un poema tiene múltiples significaciones, las va a tener siempre por su propia naturaleza, con lo cual para mí era bastante básico. Y luego, por último, buscar la apertura del texto hacia el mundo en el que señala. Es cierto, me estoy acordando de que sobre Juan de la Cruz hay una lectura del poema que yo no sé, no me acuerdo del autor, creo que es Fernando Urbina, pero no me hagan mucho caso, que directamente hace una interpretación en el sentido de que Juan de la Cruz tenía un amante y en realidad el verso era un canto de amor a la amante real que el autor había tenido. Es decir, te has ido tantísimo de hacia dónde apunta la obra que has perdido la ampliación simbólica que le puedes dar. O sea, te has ido de madre, mucho. Entonces, bueno, a eso se refiere. Como fase, como pasos, él plantea que hay un momento subjetivo de lectura y de realizar unos ciertos supuestos a priorísticos sobre el texto, después un momento objetivo en el que describes más en concreto, analizas, sintetizas y contextualizas y van a ver cómo al final esta estructura se ve reflejada en la estructura que da en capítulos a la tesis doctoral y solo en el último momento interpretas
tratando de comprender lo que aquello que estás leyendo te está aportando a ti. Con lo cual, la estructura de la tesis al final quedó de la siguiente manera. Primero, una contextualización histórica necesaria, y además a mí yo me he llevado gratas sorpresas en la contextualización histórica. He descubierto una España que ni me imaginaba que existía en el siglo XVI. Por ejemplo, en Medina del Campo, en la época de Juan de la Cruz como niño pequeño, los terratenientes de la ciudad les pagaban la educación a los niños huérfanos, a los pobres de solemnidad, que se llamaban así, precisamente para evitar que se convirtieran en maleantes en las calles. Y dices, joder, pues mal pensado no estaba. Después intenté entender cómo era la estructura religiosa en la España del siglo XVI, cómo desacralizada estaba la sociedad, cómo era el momento, porque es el momento de la reforma y la contrarreforma, cómo habían sido las experiencias en cuanto a aspectos biográficos significativas de Juan de la Cruz, porque el problema de Juan de la Cruz es que tiene hagiografías a expuertas. Las han escrito todas carmelitas. Entonces, la única fuente que se ha utilizado casi en exclusiva para escribir las biografías han sido los procesos de beatificación. Juan de la Cruz ha dejado muy pocas obras manuscritas. Para que se hagan una idea, Teresa de Jesús debe de tener del orden de 400 y pico cartas, que es una de las fuentes que se utilizan para elaborar las biografías, y Juan de la Cruz se conservan entre fragmentos y cartas 31. Las que no se comió, literalmente, las quemó. Y le pidió a todos sus amigos y conocidos que se las comieran o se las quemaran, o las destruyeran en general. Porque el nivel de persecución al que estaba siendo sometido, y no me extraña por lo que decía, era importante. Con lo cual, fuentes primarias biográficas hay muy pocas. Algunas cartas de Teresa de Jesús, algunos escritos de algunas de las monjas de las que fue director de espiritual, pero muy poquito más. Entonces, claro, descubrir al hombre entre tanta beatificación era complicado. Pero bueno, encontramos que no era el pobrecillo fraile indocumentado que nos habían vendido, o por lo menos que a mí me habían vendido de pequeñas. Era un hombre que estudió en la Universidad de Salamanca, en los mejores momentos de la Universidad de Salamanca, con Fray Luis de León y todas las luchas de la Universidad de Salamanca del momento, que había estudiado con los jesuitas, que era bachiller en artes, el equivalente a nuestra filosofía y letras actual, que probablemente estudió teología también en Salamanca. Solamente se conservan matrículas del primer año, pero parece ser que sí. Fue director espiritual en la Encarnación cuando Teresa de Jesús era directora, 150 monjas. Imagínese ser director espiritual de 150 mujeres. La relación que tenía este hombre con lo femenino era especial, pero muy especial. Y por último, su experiencia de cárcel. Y aquí dejé los aspectos biográficos porque pensé, bueno, Jung, jope, biografía sobre Jung, otra cosa no habrá, pero biografías expuertas. Hasta que descubrí que Jung era otro escondido. Escondido por voluntad propia, se había creado una imagen pública que se había encargado de fomentar y que luego su guardia de corps particular había mantenido. Y en las biografías más actuales sigue habiendo enfrentamientos encarnizados, pues estoy pensando en el de Deidre Blair con Sonu Samdasani, por ejemplo, que se han llamado de todo menos bonito. Entonces, claro, encontrar al hombre en todo este aspecto tampoco era fácil. Una de las críticas que se le hizo a la tesis doctoral fue que no hubiera una contextualización histórica del siglo XX. La tesis doctoral tal cual está tiene 600 páginas. Si hago una biografía de Jung y una contextualización histórica del siglo XX, pues se convierte en la enciclopedia británica. Entonces, bueno, en algún sitio tenía que cortar y mi director de tesis dijo, por aquí. Luego, el marco de comprensión, lo que hice fue empezar, y ahí iba la tesis tirando por donde ella quería. ¿Cuáles habían sido las crisis vitales que habían marcado a Juan de la Cruz, pero las que habían marcado a Jung también? Porque al final hay unas crisis vitales que son comunes.
las experiencias son similares. El acercamiento a la muerte, por ejemplo, la inminencia a la muerte, las relaciones con lo femenino son muy particulares. La sensación de sentirse perseguido es muy potente también en los dos. La sensación de soledad, de incomprensión absoluta por parte del entorno en el que se encuentran. El pertenecer a una tradición mística, y eso yo ahí tenía problemas porque claro, cuando lees la correspondencia de Jung, Jung dice por activa y por pasiva que él no es un místico, que es un científico. Pero bueno, Peter Kingsley se ha sacado por ahí unos cuantos libros que dicen que se encuadra perfectamente dentro de la tradición mística occidental perdida y no tira muy lejos. Y luego los procesos de trabajo con las imágenes interiores. Son para no perdérselos los comentarios de Juan de la Cruz a Teresa de Jesús cuando Teresa le habla de sus visiones. Y Juan le dice, relájese, cálmese, esto hay que tomárselo de otra manera, no tiene que darle tanto bombo hacia afuera, las tiene que recoger, tiene que vivirlas, tiene que sentirlas, tiene que trabajar con ellas. Me decía, jo, qué bueno. Y después me metí a explicar un poco en psicología analítica cuál es la visión de lo sagrado, cómo se entiende lo sagrado desde la visión analítica, qué influencia tiene en el proceso de individuación lo religioso, qué es lo luminoso, cómo se entiende, y cómo se relacionaba lo religioso y lo sagrado en Jung y las noches y la visión antropológica de San Juan de la Cruz. Y entonces me topé con el libro rojo. Y me di cuenta que se podía hacer una cosa porque de alguna manera los ponías enfrente y se hablaban el uno al otro. Y a mí aquello me recordaba cuando en el Prado te hacen estas exposiciones estupendas de diálogos entre Velázquez y Picasso y te ponen a las señoritas de Aviñón y las meninas una enfrente de la otra. Y el caso es que se hablan, o por lo menos a mí me parece que se hablan. Y yo tenía la misma sensación con el libro rojo y el poema de Noche Oscura. Entonces empecé a las cosas que me surgían de Noche Oscura, ver qué paralelismos podían tener en el libro rojo. No exactamente de una manera muy consciente, pero el caso es que iba encontrando pasajes en el libro rojo que parecían contestar. Y luego Juan volvía a contestar a Jung y Jung volvía a contestar a Juan. Entonces estableció un diálogo ahí realmente muy interesante. Después elaboré las conclusiones, que ya les digo que es lo que me parece más cortito de la tesis, tal cual están elaboradas ahora, y esa adenda final en la que explicaba cómo había alterado no solamente mi concepción de la psicología analítica o de la poesía de Juan de la Cruz, sino cómo había alterado mi concepción de mí misma, de quién era yo, de cómo era mi proceso vital, de cuáles eran mis creencias religiosas, de cómo entendía la vida. Es decir, es como si te cogen la mano, como cuando limpian a los calamares, ¿no? Los meten por dentro, los dan la vuelta y pues algo parecido. Y en el único punto en el que me permití hacer una descripción un poquito más simbólica fue un eje que me pareció espectacular, que era el eje escala-cuello-cedro. La equiparación entre la escala, el cuello y el árbol, como verticalidad y espacio de conexión entre un espacio superior, de una conciencia superior y un espacio inferior. Porque al final ambos autores acaban hablando de un proceso, de un tipo de proceso de individuación, de la nequia, que es un proceso que va por la profundidad, que no es el viaje del héroe, que va muy por debajo, que no es para todo el mundo, pero que es interesante. Y encontré similitudes, a veces resumir del libro rojo me resultaba muy complicado, pero hay un poemita de Juan de la Cruz que está en este dibujo de aquí, que tampoco es manuscrito suyo, es una copia eso sí, es una copia autorizada notarialmente de 50 años después de su muerte. Pero este poemita viene a contarlo ahí. Y la leyenda del escudo de Jung, de su ex libris, el obscurum per obscuris, ignotum per ignotum, al oscuro a través de lo oscuro, o de lo más oscuro a lo desconocido a través de lo más desconocido. Y Juan te dice, para venir a gustarlo todo, no quieras tener gusto en nada.
Para venir a saberlo todo no quieras saber algo en nada. Para venir a poseerlo todo no quieras poseer algo en nada. Para venir a serlo todo no quieras ser algo en nada. Para venir a lo que no gustas has de ir por donde no gustas. Básicamente sigue así. Y remata con eso de que ya por aquí no hay camino porque para el justo no hay ley. Él para sí se es ley. Que viene a ser la definición que da Jung del propio proceso, del propio camino. No se trata de la imitatio Christi, sino de ser, de encontrar el propio. Lo que uno tiene que imitar es la capacidad de ser fiel a sí mismo, no el proceso que ha seguido otro. Y después, pues las conclusiones. No, no hay mucho más. La única conclusión que me gusta es la última. Y yo por mi parte les diría que guardaran el secreto, que es lo que decía Juan. Y aquí estoy dispuesta a sus preguntas. Vale, Gemma, gracias por la exposición. Y ahora pues podemos pasar a las preguntas o intervenciones que queráis hacer. Podéis levantar la mano o escribir. ¿Quieres que comience, Miquel? Sí, dime. Ok. Primero, felicitaciones, Gemma, porque es increíble, digamos, el trabajo, me parece fantástico, me parece súper interesante y la verdad es que ojalá que pueda estar disponible para que lo puedas compartir. Creo que una de las cosas más impresionantes de tu exposición es algo que he escuchado solamente de analistas que considero que eso, que me han explicado que más allá, digamos, del trabajo académico, es la vivencia, ¿no? Lo que importa en ese trabajo, el proceso de individuación, y me lo han repetido muchas veces, y hasta que lo he empezado a entender, y lo he empezado a padecer como vos, y ahora no estoy tan seguro de querer hacer un doctorado. Pero es que realmente es increíble, es increíble, es increíble porque es eso sumado obviamente a tu trabajo y tu proceso terapéutico, ¿no? Que ha posibilitado también, me imagino, acompañado en esto, que es una experiencia súper fuerte. Y me parece súper interesante porque a lo mejor nosotros cuando trabajamos en los primeros años con los chicos más jóvenes y las chicas más jóvenes, lo que sucede es que, bueno, que estamos más bien como en esto de lo académico, ¿no? O sea, es difícil dentro del ámbito universitario poder explicarles que una cosa así es posible y es tan transformador. Así que yo, la verdad, totalmente agradecido por esto, porque es brindarse y es también exponerse de una manera, de una sensibilidad enorme. Muchas gracias. Gracias, Luciano. Te diré que mi analista, cuando estuve discutiendo con ella lo de la adenda final, me dijo, no lo hagas, no lo hagas, que es exponerse mucho. Pero es que no tenía sentido desarrollar metodológicamente la tesis como lo había hecho y al final no dejar traslucir nada de la parte imaginal de la tesis. Entonces, sí fui cuidadosa en lo que contaba, pero sí tenía que poner algo de mí. O sea, si no, no. Y fue una sorpresa por parte del tribunal, porque es una de las cosas que más valoraron. El que hubiera tenido el valor de hacerlo y lo que se contaba. Y de hecho, describieron la tesis como una guía para un viaje. Mm. Y hubo algún valiente que se la leyó 2 veces. La catedrática de Salamanca de Historia de la Medicina se la leyó 2 veces, Berta. Eh, y fue sorprendente porque por lo que le decía a mí, que en el tribunal de tesis había 2 investigadores del CSIC, del Centro Superior de Investigaciones Científicas, que yo dije, Dios, me van a crucificar viva. Porque además en la Facultad de Medicina son famosos por los tribunales, porque destrozan las tesis y a los doctorandos.
Entienden que la parte denigratio del proceso es machacar. Entonces, realmente lo pasé muy mal, muy mal. Y además cuando llegué allí pasaron todo tipo de problemas técnicos, o sea, una cosa exagerada. Pero fue muy sorprendente la respuesta del tribunal. Entonces, a mí lo que me ha quedado es una tortura profunda durante 5 años y un disfrutar del último mes, mucho. Y yo se la recomiendo a todo el mundo. O sea, es un proceso que uno debería de pasar. A veces los procesos más interesantes no son los más agradables de principio, pero luego tienen un punto. Y a posteriori tienen una lectura espectacular. O sea, creo que sabiendo lo que sé ahora, la volvería a empezar. Excelente. Por mí, dejo abierto a otras preguntas. Hay bastantes comentarios que te agradecen la exposición y personas que están haciendo investigaciones que se han sentido muy identificadas con cosas que has ido comentando de tu proceso, y en general se ha entendido todo muy bien porque no hay demasiadas preguntas. Bueno, sí, José, sí. José, puedes hablar. Bueno, Gemma, felicitarte por la tesis y por cómo la has planteado, porque es muy interesante y arriesgado hacer un trabajo de este tipo, ¿no? Realmente el mismo nombre de la obra y el trabajo de Juan de la Cruz es eso, una noche oscura del alma constante, ¿no? En lo depresivo, en lo clínico, en la terapia de los pacientes, en el proceso y en toda investigación. Con lo cual, acercar de esta manera, rompiendo el discurso del paradigma último tan cerril, ¿no? Y tan monotemático, pues es valiente e interesante. Luego me ha encantado que tu director de tesis fuera Luis Montiel, porque justamente yo lo conozco de algunos libros de él, gracias a una analista mía junguiana, Beatriz Jessic, que es íntima de él también y me comentó la autoría y he podido leer con él temas de estos y le escribí, es una persona muy interesante y unos libros muy interesantes que tiene, con lo cual creo que has tenido un director de tesis muy adecuado. Y de nuevo aquí creo que el inconsciente te ha buscado los elementos necesarios. Del todo. Luis ha sido, aparte de que sabe infinito y más allá, es la persona más accesible que te puedas imaginar. O sea, es de ese tipo de personas a las que le llamas un fin de semana, oye Luis, estoy perdida, y te dice, espérate, que hacemos una videoconferencia en 2 minutos. ¿Has pensado si puedes ir por aquí? A mí me ha servido, además tiene mentalidad, es especialista en medicina romántica alemana y tiene mentalidad teutona. A ver, esto es muy bonito, es muy interesante, se te va a ir mucho la tesis por aquí, corta. Esto, hazte un cuaderno de temas interesantes a desarrollar a posteriori. Esto se te va a ir, esto por aquí no. En los momentos de mayor desesperación, decir, no voy a acabar la tesis ni muerta, o sea, en la vida. Que sí, mujer, que sí, que sale, que ya verás cómo sale, que aquí hay una tesis, que tú tranquila, que dale tu tiempo. Eso en un director de tesis es un regalo del cielo, pero del cielo. En temas, en partes de la obra de Jung que estaban, que en la traducción castellana no se podían entender muy bien, se cogía el texto en alemán. A ver, aquí dice esto, esto, esto. Cuando hablamos de los tiempos del inconsciente, Edinger sabes que siempre habla del kairos, por ejemplo. Claro, él me decía, yo he estado preguntando en filología clásica aquí, kairos no existe como tal, esa concepción no existe. Hay, si te digo la verdad, se me ha olvidado el nombre, airostos o algo así se llama, que es ese equivalente. Esa idea y esa búsqueda me la hizo él. No hables de esta manera porque esto es inexacto, tienes que meter esto, esto está mal copiado en otros textos, esto está mal traducido, aquí tienes que entender esto tú estás interpretándolo como un acontecimiento sincronístico, no lo es. Es decir, ha sido, estoy absolutamente segura que sin él no hubiera sido imposible. Y prestarte el apoyo a hacer algo tan, tan extraño en el ámbito y protegerte administrativamente de lo que había alrededor, que eso tiene su aquel también. Pues sí, pues enhorabuena.
Ahora lo importante, como otros compañeros, es la opción a acceder a tu tesis, en PDF o como sea. Sí, yo encantada. Una vez presentada yo no tengo problema, la tengo en PDF, o sea que si Miquel me dices cómo te la paso o te la paso directamente por correo y la... Sí, me la pasas o si está en algún repositorio de la universidad y hay un link, también se puede descargar de allí. Como Pues quieras. debería de estar en el repositorio de la Complutense, lo miro. Sí, yo la mía la tengo puesta ahí, la que me ha pedido le he pasado el link y ya está. Pero Sí, porque a mí me pidieron copia, o sea que tiene que estar. sí, seguro que estará depositada, pero a lo mejor tarda un tiempo y si quieres, si no está, me la mandas por PDF y la remito a la gente. ¿Vale? Hay una persona, Vicente García, que... ¿Quieres hablar, Vicente? ¿Lo preguntas tú mismo? Básicamente quiero saber sobre los animales simbólicos que usó, porque todos los animales pueden decir lo que pueden decir lo que la filosofía no puede decir. Pues te diré, mi tesis empezó con una ballena blanca, soñé con ella. Entonces soñé que buceaba, estaba en un océano profundo y estaba con mi analista al lado. Estábamos buceando a pulmón. Y nos paramos delante de la ballena y yo en ese momento tuve la absoluta certeza de que ella podía en cualquier momento, con un movimiento suave de cola, sacarnos del planeta. No es que era un elemento, era un espacio a respetar en profundidad, porque de naturaleza, o sea, sin una intencionalidad de ningún tipo, su propia energía, su propia dimensión, su propia naturaleza, podían contigo en cualquier momento, incluso aunque estuvieras, en mi caso, buceando con un analista. Entonces me advirtió del peligro de la profundidad. Creo que uno de los riesgos que se corre, aparte de otros, uno de los riesgos para mí importantes era que en el espacio de lo luminoso uno tiene tendencia a quedarse enganchado dando vueltas. Es como una vez tuve una experiencia luminosa y te quedas ahí y no sacas nada de eso, no construyes nada a partir de eso. Y de que a veces se respeta poco lo inconsciente, que si iba a trabajar con lo inconsciente tenía que respetar lo que lo inconsciente es y tenía que tratarlo de una manera muy especial. Y esa convicción profunda me la dio ese sueño. Fue como una llamada de alerta a donde me metía y a la actitud que tenía que tener donde me metía. En otros momentos, me estoy acordando, por ejemplo, del ciervo. Hubo momentos en los, además era un ciervo muy peculiar porque iba vestido con un traje de Armani. Y él me dio el punto seguridad. Cuando yo hablaba con él, sus respuestas habituales me inducían a pensar que iba bien por donde iba. Y cuando no iba bien, él se giraba. O sea, la imagen que yo tengo era de darse la vuelta. Entonces me iba marcando como límites en momentos determinados. Y me ha ido sucediendo a lo largo de toda la tesis. Y además se han ido alternando los personajes. No sé si respondo de alguna forma a tu pregunta. Sí, demasiado. Vale, Mercedes, tienes la palabra. Bueno, pues lo primero, Gemma, darte la enhorabuena por este trabajo impro que ha durado tantos años y por la capacidad que has tenido de sintetizarlo. Y creo que en tu exposición has podido transmitirlo, bueno, pues el viaje que ha sido, ¿no? Con toda la emoción. Creo que has dejado transparentar esto y es algo que se agradece muchísimo. A mí una de las cosas que me ha interesado ha sido cuando has comentado sobre la actitud de capacidad negativa. Esta idea me ha conectado con la idea del ma, el espacio negativo. No sé si conoces ese término
término japonés Ujú. que habla justamente del espacio negativo y que es algo que nuestra sociedad occidental fomenta tan poco, ¿no? La atención siempre está puesto sobre el objeto, pero no está puesto sobre lo que hay al lado del objeto. Esto, de hecho, por ejemplo, en dibujo es algo que se trabaja mucho, aprender a mirar el espacio negativo para ver la forma del objeto desde otro lugar, ¿no? Y bueno, pues me ha parecido muy rico que hablaras de la capacidad de sostener como la actitud de capacidad negativa. Me ha parecido increíblemente sugerente y que es algo que abre puertas. Yo recuerdo de las primeras veces que salí de casa junto con la defensa, fui a ver una exposición al Reina Sofía. Y en el Reina Sofía hay una escultura que a mí me ha marcado desde el mismísimo momento en que la vi, y es el profeta de Gargallo, porque toda la fuerza de esa escultura es lo que no está. La impresión, a mí además tenerla delante, todo el espacio vacío que contiene, las pocas líneas que tiene la escultura, es lo que le da esa potencia dramática tan salvaje que tiene aquello. Y eso me indujo a pensar, a intentar centrarme tiempo después, recordando esa imagen, en ese espacio negativo de sostenimiento. Es que cuando no ocurre nada, ocurren muchas cosas. Y si no dejas que no ocurra nada, no ocurren esas cosas. Muy bien traído. Gemma, Vicente te comenta que la ballena es como un símbolo de la memoria cuántica. Ha hecho un comentario ahí en el chat. Al final, una de las cosas que a mí me ha quedado muy claro de esta tesis doctoral es que hay una corriente de inconsciente colectivo transversal a toda época, a toda cultura, a todo individuo, que tiene emergencias en cada momento histórico y que repite una cierta sabiduría, no sé llamarla de otra manera, que encuentra formas diferentes de salir, de manifestarse para ser comprendida. Y creo que esa ballena navega por esos espacios. Bueno, ahí está. Sí, yo quería comentarte precisamente que me da la sensación de que esa actitud de estar en el vacío, es decir, no llenar nada, sino estar escuchando, es lo que es la clave de tu tesis, ¿no? El hecho de pues, estar en una escucha activa, ¿no? A que llega, y a partir de ahí ir construyendo pues, el tejido de toda la tesis. Luego, escribas lo que escribas porque estás en un ámbito académico, en el fondo eso es un poco la fachada que requiere la presentación, pero en el fondo la dirección ha estado porque has estado activa a estar a la escucha, ¿no? Y a mí me ha parecido magistral el poner a dialogar a Jung y a San Juan de la Cruz. Quiero decir que atreverte a escuchar eso, ¿no? Es decir, a poner a dialogar y a escuchar, me parecía como la guinda a lo que he entendido que ha sido la actitud que has tenido, ¿no? Porque eso es bastante interesante, que puede surgir de ese diálogo y escucharlo, ¿no? Que vaya surgiendo, ¿no? Entonces me ha parecido la parte más interesante de lo que has expuesto, ¿no? Y desde luego, si lo tienes más desarrollado, me encantará leerlo, porque ha sido una presentación inicial y bueno, pues vamos, te felicito por la idea y por lo que puede suponer estar activa a ese diálogo, ¿no? Y bueno, y realmente
es verdad que los animales, la parte de la sombra tienen mucho que decir, ¿no? Yo de lo que más conozco que trabaja en eso son los incas, ¿no? Aparte de lo que menciona también Mercedes con el Ma, ¿no? De los japoneses, pero los incas en astronomía son los únicos que han hablado de las galaxias de la forma oscura, ¿no? Entonces, la Vía Láctea para ellos tiene galaxias de luz y galaxias de sombra, ¿no? Entonces, bueno, pues, justamente ese aspecto de la sombra que para ellos es más importante que la luz, pues también en astronomía pues, lo relacionamos con la materia oscura y la materia blanca, ¿no? Entonces, es cierto que en el fondo lo oscuro, el estar atento a lo que surge del oscuro, es lo que yo creo que marca la actitud básica en la individuación, en el trabajo de la tesis. Y bueno, no había visto realizar una tesis como la has hecho tú en este aspecto, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso también me ha encantado y te felicito y desde luego, claro, me imagino que la experiencia personal en este recorrido es enorme, ¿no? Y los cambios, por eso entiendo también que no te importará volverla a empezar. No, sobre todo no teniendo ya la espada de Damocles encima de la cabeza. Exacto, simplemente porque te da la gana de hacerlo y por... De hecho, es muy curioso porque cuando acabó la tesis, en los sonetos de T.S. Eliot, en el soneto de otoño, hay un texto que es una copia literal de San Juan de la Cruz. Exacto. Pero es que lees a María Zambrano y María Zambrano habla de la mística de una manera que te pone los pelos como escarpias, también muy cerca de la idea junguiana y de este aspecto oscuro. Es como una continuación de muchos sitios por donde puedes tirar para continuar por aquí, ¿no? Y luego a nivel personal es un trabajo, a mí me fascina. O sea, yo he descubierto que que me harían feliz y además me pagaran por hacer esto. O sea, si me pudiera no hacer otra cosa más que esto. Porque me encanta. Lo he disfrutado, incluso cuando lo he pasado muy mal, lo he disfrutado. Porque tiene que ver, al final te lleva a encontrar quién eres. Por lo menos quién eres hoy. Mañana no sabemos. Y a ese punto sí me ha llevado. Y lo del espacio negativo, Juan de la Cruz, es que cuando habla de la noche, que además es algo que se me había olvidado comentarte, José, es uno de los principios fundamentales que yo me planteé en la tesis, por encima de cualquier otra cosa, era despatologizar, como fuera. Es decir, toda lectura psicológica que haya escrito sobre noche oscura va siempre encaminada o bien a definirla como una depresión endógena, o bien a plantear que los místicos estaban un poquito mal de la cabeza y que bueno, necesitaban ayuda psicológica urgente. Y yo tenía muy claro que no hablaban de eso, que Juan no estaba hablando de eso ni de lejos, que estaba hablando de un proceso de nada, de silencio, que se produce a nivel interno y que es el espacio en el que uno puede dejar emerger algo, una profundidad que le pertenece, que le es intrínseca a uno mismo. Solo en ese espacio. Entonces él en el poema está hablando de de ese espacio, no me acuerdo exactamente cómo es el verso, increíble pero cierto después de 5 años. Es algo así como, en parte donde nadie parecía, habla. Y al final te suelta la frase dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Joder, es que te quedas así como, es esa sensación de abandono. Y en ese abandono estás protegido, estás cuidado, estás siendo de alguna forma. Todavía me ponen los pelos como escarpias. O sea que sí, volvería a empezarla. Y conectando con lo que dices, yo estoy notando últimamente más pacientes
que están viviendo situaciones muy similares a esto, de esa soledad, del silencio obligado, de separar, y vienen aterrorizados por una tensión interna, por unas cargas que no se pueden conectar. Y empiezan a hablar de estar enfermos, de estar locos, de estar poniéndose locos, y el planteamiento es otro, están teniendo una crisis forzada de silencio, de parar y de vacío. O sea, con lo cual es importante calmarles con eso. Claro, Que acepten ese silencio, ¿no? Tan intenso. es un abrazar el silencio. Y además es que no hay paz hasta que no lo abrazas. Es la rendición de la que hablaba en la exposición. Hay un momento en el que sientes que no hay otro camino que la rendición, el abandono, el abandonarse a. Y en ese espacio es el único momento en el que encuentras la paz. Pero bueno, supongo que cada uno llega al punto cuando puede. A mí me costó 12 años. Y supongo que lo perderé y lo volveré a encontrar y subes y bajas y vuelves y le das otra vuelta de tuerca a la cosa. Vale, no hay ninguna palabra más, pero bueno, podéis Dejar fluir. dejar fluir, eso es. Dejarse fluir. Ujú. Claro, el Tao, si es que al final, si uno analiza las místicas, yo recuerdo un viaje que hice a Ávila. Ávila antes de la pandemia tenía un bonito museo sobre la mística. El museo estructuralmente es interesante de ver, porque la construcción en una de las paredes son como varias plantas y desde la planta sótano a la más alta hay un árbol invertido. Y en todas las ramas aparecen espacios diferentes de la mística, de distintas culturas, de distintas orientaciones. Al final beben todos del mismo espacio. Son formas de traducir esa experiencia de la profundidad en distintas lenguas, en distintas culturas, pero la idea es la misma, la sabiduría es la misma. Sí, somos gotas de un mismo mar inmenso con diferentes orillas, con lo cual cada uno va a poder ver lo que puede ver, como ha escrito Unai sobre el Tao, ¿no? Es lo mismo, estamos ahí, o el maestro Edgar, ¿no? Cuando describe ciertos aspectos que se conectan mucho con los sufí. El maestro Edgar es muy cercano a los sufí, como San Juan de la Cruz en otros aspectos también directamente, como que cambia el lenguaje. Hombre, es que San Juan de la Cruz en lenguaje, por ejemplo, tiene conexiones con Rumi a expuertas. O sea, sí, muy marcadas. claro. Pues sobre eso hay un trabajo muy bonito de una filóloga que se llama Luz López Varal, sobre las conexiones con el Islam de la poesía de Juan de la Cruz, que es una pasada. Muy bueno. Y alucinante. O sea, para tirarte la vida hablando del tema. Vamos, hablando, viviéndolo, leyéndolo y escuchándolo. Bueno, a mí me ha gustado también que rescatases al hombre, ¿no? Más que al santo, al beato. Eso ha sido la primera vez que lo he visto tan claro, ¿no? De alguien que hace ese esfuerzo y me ha encantado. Es que es un problema, porque hay un... a ver, mira, me voy a meter en el berenjenal, si ya puestos no más. Tienen monopolizada la figura de Juan de la Cruz. Y ahora le llaman, ni siquiera le llaman por su nombre, le llaman el santo. Tú vas a Ávila por cualquier sitio y es el santo y la santa. Entonces, claro, cuando tú coges, si tú te lees, aquí tengo que agradecer a la Biblioteca Nacional, a los bibliotecarios me han facilitado las búsquedas y los accesos a manuscritos de manera espectacular. O sea, yo creo que no hubiera podido hacerlo sin la enseñanza, la guía y la tutela que me han prestado. Pero cuando tú te lees los manuscritos del proceso de beatificación, claro, es que las preguntas están orientadas a conseguir una respuesta, que este señor era santo. Y la lógica del asunto es bárbara. Si yo estoy diciendo que la amada puede transformarse en el amado, no en otra vida, no cuando me haya muerto, no en un cielo imaginario o no imaginario que ocurrirá en años después de
la venida del nuevo Cristo, sino ya puedo alcanzar una vivencia interior de transformación. Tú eso lo sueltas, ahora ya es radical, pero lo sueltas en el siglo XVI y la Santa Inquisición directamente te mete en una pila y te incinera. Entonces, ¿qué es lo que hace la Iglesia? Automáticamente después de la muerte se inicia prácticamente en 50 años, 60 me parece que es el proceso de beatificación. Para la Iglesia Católica eso no es nada. O sea, los procesos de beatificación en la Iglesia Católica se inician 200 años después de la muerte del sujeto en cuestión. Últimamente ya se han lanzado un poco más a la desenfrenada en búsqueda. Hombre, Entonces, con Escrivá de Balaguer del Opus es más aceleradito. sí, pero claro, es que necesitan santos contemporáneos. Pero en el caso de Juan de la Cruz, en esa época es rarísimo. O sea, yo no conozco otro personaje con esa rapidez. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Al final lo que se hace es integrar en el cuerpo doctrinal algo que se sale por completo de la ortodoxia. Lo haces propio y tan estupendo, genial y maravilloso. Y tenemos suerte que la Casa de Alba estaba metida por medio. La Casa de Alba se llevaba muy bien con Juan de la Cruz y con Teresa de Jesús, y Teresa de Jesús tenía unas conexiones políticas que no se las han dado un gitano. Y, por ejemplo, Llama de Amor se salvó porque en la edición Príncipe no se publica Llama de Amor. En la primera edición completa de las obras completas de Juan de la Cruz se publica porque la saca de Strangis, la duquesa de Alba, se la pasa a una monja que va a Bélgica y en Bélgica las publican. O sea, estrambóticas de estas ha habido de todas, porque los textos de Juan de la Cruz, todos los poéticos no tienen desperdicio, son radicales todos. Entonces es que es alucinante, o sea, brutal. Vale, lo vamos a tener que ir dejando por tema de hora y hay gente que ya está comentando que tiene que empezar a irse. Entonces, oye, pues un gusto, Gemma. Te agradecemos la exposición, lo que has contado y la manera de contarlo especialmente. Yo creo que este tipo de trabajos justamente es lo que puede animar mucho a gente que pueda escuchar, hacer investigaciones, hacerlas arriesgándose y atreviéndose a esto, porque al final es un proceso de cambio personal. Y yo creo que en este trabajo que estamos haciendo de colaboración, en estos trabajos académicos, el objetivo básico es esto, ¿no? Esto es lo que queríamos transmitir y yo creo que con tu exposición ha quedado muy, muy clarificado, ¿no? Entonces te lo agradezco especialmente. Pues muchas gracias. Así, para mí ha sido un placer compartirlo porque aunque uno escribe por uno y hace un proceso por uno, poderlo compartir siempre es mucho más agradable. Vale, pues entonces damos por finalizado y ya la grabación os llegará también para que podáis volverla a ver y queda pendiente la tesis o por el link que pueda darnos porque esté depositada ya o porque nos la pase y os la pasamos a todos los que estáis inscritos y ya está. Supongo que no hace falta que lo pidáis y que la mandamos directamente, ¿vale? Pues Muchas gracias.